Primera semana del estado de alarma con toque de queda para todas las comunidades excepto para Canarias porque tiene la menor incidencia de la enfermedad en todo el país. El Congreso ha dado el visto bueno a mantenerlo hasta el 9 de mayo. El objetivo, frenar el aumento de contagios. Se toman medidas más drásticas en varias comunidades, también en países europeos como Francia o Alemania. Canarias sigue escapando de la segunda ola y mira al turismo para recuperar su economía. El gobierno regional ha aprobado un decreto para exigir un test negativo de COVID a los turistas que accedan a un alojamiento turístico en el archipiélago. Medidas para frenar el aumento del paro que en los últimos 3 meses ha subido 3,5 puntos según la EPA. Precisamente el paro es uno de los argumentos del Ejecutivo canario para pedir un plan de contingencia contra la pandemia para las islas en la reunión telemática de todos los presidentes regionales con Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea. También Canarias ha pedido soluciones para el problema de la migración, concretamente para la situación del muelle de Arguineguín. Mogán ya ha acudido a los juzgados. Defensa ha anunciado que cederá 3 espacios militares para acoger a estas personas y la reina emérita ha visitado los bancos de alimentos. Doña Sofía ha definido a los voluntarios que trabajan allí como héroes. Estos son solo algunos de los titulares. Comenzamos aquí la semana. Consejo de Gobierno extraordinario. ¿Qué tal? El Ejecutivo ha aprobado el proyecto de los presupuestos de Canarias para 2021. Ahora serán tramitados por el Parlamento. Más de 9.500 millones de euros. Unas cuentas que crecen en las islas en un 5% y que tienen partidas específicas para paliar los efectos que nos deja la pandemia del COVID-19. Casi 8.500 millones para gastos de políticas e inversiones. Más dinero sin subir impuestos, pagando intereses y sin recurrir a la deuda. El Gobierno ha incluido el dinero que tiene que llegar de Europa, lo que se debe por carreteras y otras transferencias pendientes del Estado. El presupuesto de mayor gasto social de la historia de Canarias será el del año 2021 porque se incrementa en un 5% a los más de 6.356 millones de euros. Los pilares del estado del bienestar son las áreas básicas, sanidad y educación. Cuenta con un presupuesto de 5.282 millones de euros, son 260 millones de euros más. Destinados sin lugar a duda a proteger a la ciudadanía, los servicios públicos, a impulsar la economía en un contexto, insisto, incierto. Vemos ahora con más detalle cuáles son las cantidades asignadas para el archipiélago. Lo vemos en el siguiente gráfico. Canarias dispondrá de casi 8.500 millones de euros. Es una subida de un 5% si lo comparamos con este año. Suponen un incremento de 407 millones de euros. Es decir, con ese incremento de 5, las más generosas para este año 2021 con todos los canarios y vienen a reforzar los servicios públicos esenciales en un contexto de crisis. Lo vemos ahora por áreas. Lo que más crece es el gasto social, que supera los 6.300 millones de euros. También las inversiones y el apoyo a sectores productivos. Del total del presupuesto, casi el 56% irá destinado a sanidad y educación. Son más de 5.200 millones, unas partidas que suman 260 millones más que las cuentas de este año. Otro de los aspectos que también crece es el de las inversiones, con una subida de un 17,5%. Atención especial en las nuevas cuentas para el turismo, que debe afrontar la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Un crecimiento de las cuentas canarias para 2021 que no implicará ni subida de impuestos ni más endeudamiento. Esta semana el Gobierno del Estado daba también luz verde al proyecto de presupuestos de 2021. Son unos 196.000 millones de euros, de los más expansivos de los últimos años. Incluyen 27.400 millones de fondos europeos para combatir los efectos de la pandemia. Recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social de nuestra historia. Lo quiero decir en cifras: 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores. Subimos 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos 2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Desgranamos también ahora con estos presupuestos en un gráfico qué es lo que contemplan. Lo vemos, son 2 puntos más lo que aumenta el IRPF en las rentas de más de 300.000 euros anuales. También el impuesto de patrimonio se incrementa 1 punto para los valorados en más de 10 millones de euros, aunque este impuesto está transferido a las autonomías. Sube también el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales y habrá que ver si con esta recaudación se compensa la subida de las pensiones, un 0,9%, el mismo porcentaje
que se incrementa el salario de los funcionarios. Lo que no se fomenta es el ahorro en planes de pensiones, se reducen las desgravaciones, así que la presión fiscal sobre estas herramientas de ahorro aumenta. El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a mantener el estado de alarma en todo el país hasta el 9 de mayo, situación que se refuerza en muchas comunidades autónomas con medidas más restrictivas tomadas por sus ejecutivos. Canarias se salva del toque de queda y los trabajos se centran en establecer medidas que favorezcan el turismo. El Consejo de Gobierno ha sacado un decreto ley que fija como condición indispensable tener una prueba PCR negativa para venir a las islas. Un texto legal que establece que para acceder a los establecimientos turísticos es preciso que los usuarios demuestren la realización en el plazo máximo de 72 horas previas a su llegada de un test que acredite que no ha dado positivo. Somos la primera comunidad en promover la realización de pruebas diagnósticas para los turistas. Los turistas entren sanos, se mantengan sanos y salgan sanos de Canarias. Y ahí es donde blindamos nuestra principal fortaleza del destino y también de todos nuestros residentes. El avance de la segunda ola de COVID-19 está llevando a Europa que algunos gobiernos vuelvan al confinamiento, como es el caso de Francia. En Alemania se cierran restaurantes, teatros y cines a partir de este lunes. Portugal prohíbe los desplazamientos y España se confina por regiones. Aquí en Canarias, 7 de cada 10 nuevos brotes de coronavirus se localizan en Tenerife, pero de momento los datos de la pandemia siguen estabilizados y para seguir en esa línea es fundamental el uso de las mascarillas, nuestro elemento de protección primordial, pero su precio ha sido un tema de debate en las últimas semanas. Cada país le aplica un tributo diferente y no ha estado exento de polémica. Vemos su precio por países. El precio más alto o el impuesto más alto de mascarillas lo encontramos en Dinamarca. Allí tributan hasta el 25%. El segundo país sería Eslovenia con un 22% de tributos y en tercer lugar ya encontramos a España. La mascarilla tiene un impuesto de un 21%. En Canarias no tenemos IVA, pero sí IGIC aplicado al 0% y asumimos el precio fijado por el gobierno, es decir, los 96 céntimos. El lugar donde más baratas son es en Portugal, un 6% de tributos y el precio por unidad es de 9 céntimos. En Italia, al igual que Reino Unido o los Países Bajos, tributan un 0%, siendo el valor medio de 50 céntimos. Y por último, en Francia, donde el tributo aplicado es de un 5,5%. Teniendo en cuenta estos datos, en España una familia puede superar los 4.000 euros al año en mascarillas. Canarias se blinda de cara a esta noche de los finados para prevenir botellones y fiestas ilegales con motivo de Halloween. Se han detectado decenas de fiestas ilegales en Tenerife y Gran Canaria, anunciadas en redes sociales y por mensajería de móvil. Celebraciones totalmente prohibidas por la pandemia. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen una investigación abierta y la delegación del Gobierno junto con Sanidad activan dispositivos especiales en todo el archipiélago. La mayoría de las fiestas, tal y como están anunciadas, son en recintos de carácter privado, es decir, la cuestión es que los servicios de información de ambos cuerpos detecten los lugares de celebración y manden los equipos. Vamos a perseguir y a sancionar todos los incumplimientos que nosotros podamos detectar. Será una noche atípica para todos los jóvenes acostumbrados ya a celebrar esta festividad anglosajona, sin truco ni trato, y muchos adolescentes son conscientes de ello. Nada más tranquilito con todo el tema del COVID y en casita tranquilo. Prefiero no estar en la calle jugándomela. Tengo que estudiar, tenemos bastantes exámenes, así que no creo que haga nada tampoco. Me quedaré en casa. Prefiero no jugármela. Alguna fiesta habrá seguro, pero prefiero no jugármela y quedarme en casita. Este año celebramos un Día de Todos los Santos marcado también con medidas restrictivas por la pandemia, solicitud de cita previa y control de aforo en los cementerios. Desde hace días hemos visto intensa afluencia de personas honrando a sus difuntos. Todo lo he visto más o menos controlado, sí. Todos los años, si Dios quiere, aquí me tienen. Esperaba que hubiera más gente, pero es demasiado control. Para un habituado ya a cualquier sitio que va tiene que estar con tantas precauciones, pues la verdad que es normal. Yo no he notado sino la espera un poco, pero... Tristes estos días, pero al menos los tenemos que recordar todo el año. Y estamos aquí para hacer el presente y ponerles unas flores. A nivel internacional, la semana ha estado marcada por la salida del opositor venezolano Leopoldo López de Venezuela. López ha criticado duramente desde Madrid al gobierno de Nicolás Maduro y ha asegurado que va a trabajar para garantizar unas elecciones justas en su país el próximo 6 de diciembre. Sus declaraciones han tenido mucha repercusión. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales, libres, justas y verificables. Yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije, siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela.
Y el terrorismo ha vuelto a golpear a Francia. Al menos 3 personas han sido asesinadas. Hay decenas de heridos después de un ataque de un hombre en una iglesia en Niza, en el sur del país. Entró con un cuchillo y atacó a los que se encontraban en su interior. El presunto terrorista fue detenido y ha asumido la agresión como un acto islamista. También un hombre fue abatido por la policía en la ciudad francesa de Avignon cuando amenazaba con un cuchillo a los agentes y a un vigilante de la embajada francesa en Arabia Saudí. También ha sido herido en su consulado en Jeddah, al oeste de Arabia Saudí. Y esta semana han culminado los actos por el centenario de la muerte de Galdós en Madrid. En concreto, en el Instituto Cervantes se ha inaugurado una exposición de la relación de Galdós con la poesía y que podrá visitarse hasta el próximo 31 de enero. Además, la muestra se celebrarán unas jornadas galdosianas que incluyen un programa amplio con mesas redondas, conferencias, debates y un recital en el Teatro Real de Madrid, donde se leerán textos de nuestro escritor canario ilustre. Ahora sí, vamos a ver con más detalle estas y otras noticias que nos deja la semana. Datos esperanzadores con los que Canarias arrancaba esta semana y que nos ha servido para quedarnos fuera de ese estado de alarma decretado por el Ejecutivo Central y que entraba en vigor este domingo. Además, con toque de queda en buena parte del país, eso sí, marcados por cada una de las comunidades autónomas. Restricciones, confinamientos perimetrales, regreso a las fases de desescalada, negocios de hostelería cerrados. Más de 1 millar de municipios españoles han llevado a cabo severas y numerosas medidas restrictivas. Todo ello con el firme objetivo de doblegar la curva de contagios. Hasta el momento, Canarias permanece exenta. Los buenos datos presentados durante estos días también nos ha valido para que países como Reino Unido o Alemania levantaran el veto sanitario que tenían con Canarias. Llegaron por fin los turistas, pero lo hacen en un momento en el que estos dos países anuncian severas restricciones para atajar las altas cifras de contagio que padecen. Con el fin de evitar nuevos sobresaltos, el Ejecutivo Regional ha aprobado en Consejo de Gobierno un decreto ley que exige a todo visitante a aportar un test PCR negativo para poder hospedarse en Canarias. Una prueba que deberá realizarse con 72 horas de antelación como máximo y será costeada por el propio turista. Desde que lleguen a un alojamiento de estados con un test negativo, podemos tener el riesgo cero, no existe, pero sí la certidumbre de que el riesgo se minimiza porque el ecosistema está testado. Protegemos también a los trabajadores del sector turístico y también a toda la sociedad canaria, minimizando los riesgos. Países como Holanda también eliminan las restricciones a la hora de viajar a Canarias. El turoperador TUI Holanda regresa a las islas y lo hace pagando una prueba PCR al turista que ya viene incluida en el paquete turístico. Mientras que la incidencia de la COVID en los Países Bajos en los últimos 14 días es de 634 por cada 100.000 habitantes, en Canarias es de 77 por cada 100.000. Las PCRs y los test serológicos son los que detectan esos casos positivos. Desde que comenzara la segunda ola de la pandemia, este tipo de pruebas se hacen de forma masiva, llegando a superar en algunos casos los 5.000 test diarios en toda la comunidad. Tenemos cribados rutinarios, que son los que hacemos a los profesionales cada X tiempo. Y después tenemos los cribados que realizamos puntualmente. Se relacionan normalmente con un caso sospechoso o un caso positivo. Cribados masivos en ambientes laborales, sobre todo entre el personal sanitario, porque es allí donde se registra un alto porcentaje de los nuevos brotes. El ámbito social también es origen de numerosos contagios, con ramificaciones en el ámbito familiar. Las autoridades prestan especial atención a los más jóvenes. Por ello, instituciones como el Cabildo de Gran Canaria ha querido hacerles llegar una campaña informativa sobre las 21 medidas necesarias para minimizar los contagios. Lo hacen bajo el lema de Juntos saldremos de esta, con el que pretenden llegar a un mínimo de 3.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Haciendo especial hincapié en aquellas zonas que nosotros ya tenemos detectadas, que son focos de aglomeraciones, pueden ser parques, playas, las salidas de los institutos, terrazas. Desde el Gobierno de Canarias se insiste en la importancia de no bajar la guardia para que esta comunidad autónoma siga siendo la de menor incidencia de todo el país. El estado de alarma declarado en todo el país ha limitado la movilidad en la península, pero no así en Canarias, donde los datos de contagios de momento son aceptables. Ese estado de alarma ha sido finalmente prorrogado durante 6 meses más, si bien Pedro Sánchez tendrá que comparecer en la Cámara Baja cada 2 meses. También en Madrid esta semana el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, cuya negociación se mira con lupa desde las islas para intentar que finalmente recojan lo que se
se incluye en el fuero canario. También aquí en las islas, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma que inicia ahora su trámite parlamentario con el objetivo de ser definitivamente aprobado a mediados de diciembre. 8.474 millones es el presupuesto que el Gobierno de Canarias va a gestionar en 2021. Con él se quiere atender a unas necesidades sociales que ya se sabe serán mayores que en 2020 sin dejar de prestar unos servicios públicos de calidad. Apelar a que se mejoren estas cuentas por parte de la oposición y pedirles lógicamente su apoyo, que sean unas cuentas expansivas, que son progresistas en el sentido de que ponen su énfasis y su acento fundamentalmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estos son unos presupuestos para la remontada, para tratar de recuperar la economía, el bienestar, los servicios públicos. Presupuestos del Estado en marcha también con el horizonte de enero para su aprobación definitiva, tras 3 años de presupuestos prorrogados. 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores. La oposición ha criticado la subida de impuestos que el Ejecutivo defiende como una necesidad. Subimos 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Ahora toca remangarse y negociar con los grupos políticos. Esas cuentas se miran de forma detallada desde Canarias a la espera de ver si finalmente recogen las partidas del Estatuto de Autonomía y del REF. En la conferencia de presidentes, que contó con la presencia de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Torres exigió que el reparto de los 72.000 millones de euros se haga atendiendo a criterios de paro y afección del Producto Interior Bruto. Apelo a la consideración de región ultraperiférica para un reparto, una distribución, más que reparto, una distribución justa. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. En el Congreso ha salido adelante la prórroga por 6 meses del estado de alarma revisable cada 4 y con el compromiso de que Sánchez e Illa comparezcan en la Cámara Baja. Para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. Esto no significa que estemos 6 meses con todas las medidas activas. Es una habilitación. Medida para controlar la movilidad que España toma en línea con lo que están decidiendo la mayoría de países del entorno. El regreso del turismo de Alemania y Gran Bretaña tras el fin de las restricciones impuestas a Canarias por la pandemia ilusiona al archipiélago de cara a la temporada de invierno. Las islas vuelven a ser consideradas destino seguro por 2 de sus principales mercados emisores de turistas. También volvemos a recibir a visitantes nórdicos a través del mayor turoperador de la zona que reanuda sus conexiones con las islas. Un importante respiro para el sector a las puertas de su temporada grande. 24 de octubre de 2020 son los primeros turistas suecos que llegan a Canarias con turoperador tras la pandemia. Se han convertido además en turistas del último minuto. Hace 2 días encontramos billetes baratos y los compramos. Nos sentimos seguros aquí. Llegadas que suponen un pequeño respiro para los trabajadores del sector. No estamos como antes, pero hemos recuperado algunos, sí, que pueden empezar ya. El mayor turoperador nórdico anunció la reanudación de sus operaciones con las islas, con 4 vuelos semanales desde Suecia, 3 a Gran Canaria y 1 a Tenerife. Próximamente lo hará también desde Dinamarca. Finlandeses y noruegos no llegarán hasta enero. Turoperadores británicos y alemanes también aumentan las conexiones con las islas tras el anuncio de sus gobiernos de sacar a Canarias de su lista de zonas de riesgo. En las siguientes 48 horas hemos recibido el doble de reservas que se recibían en una semana. Y la mayor parte de ellas ha sido para el Midterm, que empezaba precisamente esta semana, lo cual es esperanzador. Nada más conocerse la noticia, la aerolínea británica EasyJet confirmaba un aumento de la demanda de hasta el 500% en solo 2 días. La compañía ha añadido 180.000 asientos a su oferta hasta marzo para viajar a las islas y les hemos visto llegar desde el primer momento. Nosotros estamos muy agradecidos de que el gobierno del Reino Unido haya creado el corredor de viaje. La familia vive aquí y hemos venido a pasar unos días
También aumenta la llegada de turistas alemanes. Solo en una semana recibiremos 70 vuelos con un total de 13.000 plazas. Algo muy importante para Gran Canaria y Fuerteventura, donde más se concentra el turismo alemán, ya que además es uno de los que más gasta en sus viajes. Hay un poquito más de gente, de ingleses y un poquito de alemanes. Mejor que los otros días anteriores. Sí. Han habido algunos clientes, los más afines a la casa y nuestros, pues nos han venido a visitar. Los empresarios del sector lo ven con optimismo de cara a la temporada de invierno, pero con algo de incertidumbre ante los datos de la segunda ola de contagios en Europa. De momento, estos turistas solo se someten a un control de sanidad exterior. Rellena las cuestiones, después te rellenas las cuestiones. Si no lo puede hacer a través de internet, lo puede hacer aquí cuando llegue. Pasa un control a través de una cámara de temperatura que le detecta la temperatura. Si no hay ninguna pregunta o sintomatología anómala, pasa directamente el control. El sector turístico ve con algo más de esperanza el futuro a corto plazo, tratándose además Canarias del único destino de sol de invierno, aunque nos quedaremos muy lejos, por ejemplo, de los casi 850.000 viajeros procedentes de Reino Unido que llegaron a las islas entre finales de octubre y la Nochevieja de 2019. El Ministerio de Defensa ha cedido 3 espacios militares para la acogida de los migrantes que llegan a las islas. En algunos lugares, como el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, la situación se ha hecho insostenible en algunos momentos, con hasta 1.500 personas pernoctando en la zona. Pero en los últimos 7 días la cifra de llegada de migrantes a las Islas Canarias ha descendido. Sin embargo, las embarcaciones continúan saliendo desde las costas africanas. El flujo de embarcaciones que se dirigen a Canarias ha descendido, aunque continúan saliendo desde las costas africanas y son interceptadas por las autoridades de los países de origen. Cerca de 300 subsaharianos fueron rescatados por los guardacostas mauritanos al naufragar 2 cayucos cuando se dirigían a Canarias. El objetivo real es Francia o España o Italia, lo que sea, pero no consideran que aquí pueden hacer su vida. Al puerto de La Estaca, en El Hierro, llegaban 36 migrantes en la primera patera que arribaba a la isla desde 2018. Todos ellos de origen subsahariano, de distintos países, aunque no está confirmado, Senegal, Gambia, etcétera. El estado de salud de los mismos es bastante bueno. A todos ellos se les ha practicado las pruebas PCR por parte del Servicio Nacional de Salud. En el muelle Gran Canario de Arguineguín continúan los traslados de los migrantes a los diferentes hoteles de los municipios turísticos de la isla, por lo que el número de personas pernoctando en el muelle ha disminuido de forma considerable. Ahora sí tienen un poquito más de hueco donde ellos pueden estar más cómodos. Pero bueno, sí que es verdad que hace un par de días atrás había una cantidad bastante elevada en el muelle, entonces había un poquito más de aglomeración, pero ahora tienen un espacio más liberal para ellos. Se han llegado a contabilizar hasta 1.500 personas en el campamento improvisado de Arguineguín. Por esta razón, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, presentaba una denuncia penal contra el Gobierno de España por vulneración de los derechos humanos. Lo único que nos queda es apelar a la justicia, que la justicia se pronuncie y que de una vez por todas ese campamento de la vergüenza se levante y se le dé dignidad a lo que son esas personas humanas que llevan en el muelle de Arguineguín pues durante mucho tiempo. También llegaba la decisión de la Fiscalía de Canarias de no separar a más menores de sus padres o madres para cotejar los ADN. Se acababa así un procedimiento muy criticado por organizaciones no gubernamentales y por la dirección del menor del Gobierno autónomo. Por su parte, la delegación de Gobierno ha asegurado que las derivaciones a la península se han seguido realizando, sobre todo de los migrantes en situación de vulnerabilidad, y que en los próximos días, con la apertura de fronteras de varios países africanos, muchos podrían ser repatriados. Algunas derivaciones que se puedan hacer a la península, otros espacios alojativos que se vayan también consiguiendo en Canarias, ¿no? Y las devoluciones son una parte también, aunque humanamente nos pueda doler o podamos encontrar en los seres humanos a los que se les devuelve a su país de origen o al país de salida. Por otro lado, el Ejecutivo canario ha reconocido no estar contento con la gestión del Estado en cuanto a migración y ha defendido que el archipiélago no es cómplice de esta situación, por lo que remitía un escrito al Estado por las condiciones de los migrantes en el muelle de Arguineguín. Está remitiendo una comunicación escrita requiriendo formalmente a las autoridades del Gobierno de España para que se resuelva con carácter inmediato la situación del puerto de Arguineguín. El Ministerio de Defensa finalmente ha anunciado que cederá 3 espacios militares: el cuartel de las canteras en La Laguna, en Tenerife, el Matorral en Fuerteventura y Barranco Seco en Gran Canaria. En este último, el Gobierno central tiene previsto construir un centro de acogida temporal de extranjeros. De esta manera, este campamento improvisado quedaría solo para acoger personas las primeras 72 horas desde su llegada.
El precio de la alimentación para las familias canarias resulta caro, sobre todo pues si no tenemos en cuenta los lugares en los que adquirir productos, por ejemplo, de la huerta. Fíjense ustedes, los aguacates aquí los encontramos a un precio de 3 euros el kilo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay intermediarios, vienen directamente de la huerta al consumidor. El sector se queja de precios abusivos y es que en algunos lugares este mismo artículo llega a alcanzar un precio un 500% superior. Es cuestión de elegir bien dónde adquirimos la compra y teniendo en cuenta que lo que se les paga a estos agricultores en muchas ocasiones no les da ni siquiera para pagar costos. Diversifican sus cultivos e incluso plantan menos para poder sobrevivir y afrontar una situación en la que, a pesar de las ayudas al sector, lo que perciben por la producción apenas les da para pagar los gastos. Un reflejo claro de por qué el campo también se está arruinando de esta manera es que los márgenes comerciales que nos dan son 200%, 300%, 500% de lo que paga el consumidor con lo que recibe los productores. Una situación que supone una merma en lo que el agricultor recibe finalmente. Estamos percibiendo una auténtica miseria en relación con lo que están pagando los consumidores. ¿Cuál es la postura nuestra? Los consumidores están pagando muy caro. Y nosotros estamos recibiendo muy poquito dinero. Por esta razón, cada vez más agricultores se instalan en los mercadillos municipales sin intermediarios, venden su producción a un público que necesita cuidar su bolsillo, consciente además de apoyar al sector local. Por cuestión de precios y fresco y de la tierra también, y para ayudar al agricultor. La filosofía del mercadillo que estamos trabajan ellos con productos de calidad, productos frescos, y el precio es totalmente asequible para cualquier familia. Por los productos frescos del pueblo y la economía, claro, que es lo importante. Y los que no han tirado aún la toalla lo tienen claro. No, yo creo que gran parte de los agricultores estamos en esto porque nos gusta la agricultura y porque es una forma de vida. Tienes que dedicarle muchas horas. Si vas a mirar las horas que le echas al trabajo no renta, pero es lo que hay. El que se lleva gran parte del trabajo es el menos que recibe. El que está 4 o 5 meses detrás del producto para que salga en condiciones y esté en la mejor calidad posible, al final siempre es el menos que percibe lo que paga el consumidor final. ¿Y qué supone para el agricultor el precio que recibe por su producción? Que si de un producto que ellos pagaron 1,20 € a nosotros nos va a llegar a aproximadamente entre 30 y 45 céntimos. Eso no es lo que le llega neto al productor. Es un matiz que hay que tenerlo siempre bien claro. De ese precio que le ha llegado tienen que empezar a detraer, pues si tiene fincas arrendadas, el alquiler de la finca, las aguas que ha comprado, las semillas, los fitosanitarios, los envases, las cajas donde va el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Organizaciones como la COAG han solicitado a todas las administraciones, gobierno autónomo, estatal y Europa, una regularización. Hay que ir a la gran superficie de por qué está cobrando tan caro, el operador, que es el que está entre la gran superficie y el agricultor, porque le está pagando tan barato al agricultor. Piden que se controlen los productos que entran por nuestros muelles y que se regule el precio final por el bien del sector y del consumidor que paga a precio de oro el producto que lleva a la mesa. En el último programa de Nivel 4 investigo sobre una nueva amenaza bajo el mar, la guerra por los recursos submarinos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha anunciado que el mundo va a necesitar 40 veces más minerales para afrontar el futuro tecnológico. En Canarias, los montes submarinos contienen uno de los mayores yacimientos de cobalto y telurio, los tienen en grandes cantidades y son utilizados en la actualidad para elaborar tecnología, tal como un teléfono móvil o un ordenador. Pero la realidad es que en la actualidad no existe una técnica de extracción que no sea destructiva, pero los países están en esa carrera por conseguir esa técnica. La pregunta, el dilema en este nivel 4 ha sido ¿qué hará España? ¿Se va a unir a esta carrera por los recursos o preservará su naturaleza? Importantes expertos a nivel nacional e internacional han hablado sobre ello en nivel 4. Una de las amenazas bajo el mar tiene que ver con los montes submarinos de Canarias. Es uno de los yacimientos de minerales más importantes del mundo. Esto es un fragmento de una costra de manganeso, de esas que os digo que tienen un montón de metales, de uno de los montes submarinos de Canarias.
Estos minerales son utilizados para fabricar ordenadores, coches, móviles. El mundo necesitará 40 veces más minerales para el futuro tecnológico y los países compiten ahora por hacerse con los que están bajo el mar, pero la industria de extracción aún no está lista. Incluso científicos hablan de recolectar los nódulos como si fueran patatas nuevas o de rascar suavemente las cortezas de los montes submarinos, por ejemplo, en Canarias, pero la realidad es que se va a destrozar absolutamente toda la biodiversidad. Yo no estoy en contra de la minería submarina, lo que estoy en contra es de una minería submarina irresponsable. Dentro de 100 años a lo mejor no vamos a seguir usando estos materiales. Es una atracción a corto plazo, pero con un impacto que durará para siempre. Actualmente muchos países emplean geoestrategias para ampliar sus millas marinas. En el caso de España existen tensiones con Marruecos por la delimitación de las aguas que lindan con Canarias y el tesoro que albergan. Para demostrar que tu plataforma continental continúa para poder extender tu zona económica exclusiva, tienes que demostrar que eso que tú dices que es parte de tu plataforma lo es. ¿Y cómo se demuestra? Pues con criterios geológicos. La plataforma continental es una extensión del continente que llega hasta determinado punto y luego hay un talud continental. Ahí se acaba la plataforma, por lo tanto, a partir de ahí es agua internacional. Hay que tener una actitud proactiva, activa y no pensar que los demás países van a estarse tranquilos. Una vez que la ONU determine hasta dónde llegan nuestras aguas, España podría decidir si unirse a esa carrera por enriquecerse con la extracción de minerales o blindar sus fondos. Este domingo es el Día de Todos los Santos y más allá de las costumbres con las que se celebre, las que siempre están presentes son las historias de miedo. Canarias Escultura ha dedicado esta semana el programa a los clásicos del cine fantástico, también a las leyendas y misterios que envuelven al archipiélago. Vanessa Bocanegra, subdirectora del Festival Isla Calavera, nos ha acercado a este género y también hemos hecho un repaso a los 4 años de este Festival de Cine Canario Fantástico. Criaturas terroríficas, leyendas misteriosas, lugares mágicos, fantasmas o seres de otro mundo. De todo esto se nutre el mundo de lo fantástico que esta semana atrae más que nunca a los seguidores del género. El cine fantástico es el más popular de todos los géneros, ¿no? Desde los inicios de la creación del cine ya estaban ahí las películas de cine fantástico. Yo disfruto en realidad con todos los subgéneros del fantástico. Por ejemplo, Charlotte Perkins y su papel Tapiz Amarillo, la novela corta en la que en menos de 50 páginas Perkins tiene tiempo de hablar de la soledad de la mujer en el siglo XIX, de la locura. Literatura, pintura y sobre todo cine. Las películas de terror centran el Festival Isla Calavera, que cada año destaca los títulos más importantes de la cartelera y homenajea a los clásicos. Veo las películas antes que nadie, ahí, y entonces películas que todavía no se han estrenado. Y luego yo voy a mis colegas y les hago spoiler, que eso a mí me divierte. Un festival que en su 4ª edición premia la trayectoria de uno de nuestros grandes cineastas, Elio Quiroga. A mí siempre de niño me gustó el género fantástico, ¿no? Siempre me leía novelas de terror, me gustaban mucho los cómics de terror. Aparte, tiene también lo bonito de que puedes contar cosas importantes sin que se note. Y Canarias está llena de historias, de leyendas, de cosas, incluso algunas inexplicables, ¿no?, que han pasado en nuestro pasado, y todo eso es una fuente para crear ficción. Y si hablamos de cine fantástico, hay que hablar también de nuestro máximo exponente internacional, Juan Carlos Fresnadillo. Juan Carlos Fresnadillo, uno de nuestros grandes, estuvo nominado al Oscar al mejor cortometraje. Ha hecho una de las películas más taquilleras de los últimos años, que fue 28 semanas después, un auténtico éxito, ni más ni menos que en Hollywood, y es uno de nuestros cineastas más expertos, más inteligentes y que mejor sabe narrar justamente también en clave fantástica. Pero el miedo también es capaz de mezclarse con el humor, y un ejemplo canario excepcional es Apocalipsis Vudú.
Mezclamos cine de acción con cine fantástico, con cine de terror y comedia. Las leyendas terroríficas de las islas también son inagotables. La leyenda de la Niña de las Peras es una de las más conocidas del barranco de Badajoz, en Tenerife. Según cuentan, a principios del siglo XX, los padres mandaron a la menor a buscar fruta al barranco, pero la niña no regresó. 30 años más tarde, aseguran que la niña volvió a la casa con el mismo aspecto y edad con la que había desaparecido. Leyendas y misterios que convierten al archipiélago en ese paraíso capaz de transformarse en el mejor escenario de terror. Nos despedimos hoy mirando a la Luna, exactamente con las imágenes que demuestran el descubrimiento histórico de la semana, la confirmación por parte de la NASA de presencia de agua en la Luna y que abre ahora la puerta a futuras misiones espaciales. Con ellas nos vamos, no sin antes recordarles que se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana, que pueden seguirnos a través de las redes sociales y en nuestra página web rtvc.es. Nosotros volvemos a vernos en tan solo 7 días. Adiós.